Amén. Primera de Corintios capítulo 14, el verso 20. Y decí conmigo así: Padre, toca mi entendimiento para que yo pueda entender cada palabra tuya con el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Corintios 14, 20. Dice de esta manera: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Me gustaría enseñar algo de parte del Señor. El Señor me habló en una ocasión. Le dije de qué podemos hablar hoy. Y el Señor envía esta palabra y me habla del niño. Me dice: la iglesia tiene que aprender a no pensar como niño. Y me explicó y empezó a mostrarme de el comportamiento y la forma de pensar de un niño. Amén. La forma de ver el mundo. El niño tiene una forma de ver el mundo. Y me empezó a enseñar a base de esto, y hoy quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el niño es alguien a quien constantemente tenemos que estar diciéndole: no hagas esto, no hagas esto, haga aquello, no hagas esto. Entonces con el niño vivimos así, eso es normal. Los niños se lo puede decir ahora: no hagas esto, y pasando 1 hora, 2 horas, ya está haciendo nuevamente. ¿Sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, encima del niño, alguien tiene que estar siempre cuidando. Alguien tiene que estar observándole al niño. Cuando uno está en la escuela, ese trabajo le toca a las maestras o al maestro. Observar, mirar al niño, ¿sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? En tu casa le toca a la mayor parte a la madre, ¿sí? Entonces, siempre cuando el niño sale con papá tiene que estar observando. Eso es lo correcto, aunque a veces nos cuesta mucho por naturaleza. Pero el niño necesita que alguien esté encima todo el día, cuidando, diciéndole. El niño, si tú no le dices come, la mayoría, ¿verdad?, no come. Entonces, papá, mamá o el tutor le tiene que indicar al niño que ya es hora de comer. Hay otros niños, excepción, que no hace falta porque es comilón. Entonces, al niño se le dice cosas. Ellos tienen una memoria, vamos a decirle, una inteligencia tremenda. Tienen la capacidad de aprender, absorber. Pero hay cosas que como que no le queda, ¿sí o no? Como por ejemplo, cuando se levante, que tiene que arreglar la cama, se le olvida siempre. Entonces hay alguien que le tiene que decir: te olvidaste, no hiciste esto, no arreglaste la cama, no hiciste aquello, ya te cepillaste, ¿sí o no? Entra ya, bañate. Todo eso necesita el niño, eso es normal. Entra, bañate. Entonces hay cosas que es para su bien. Uno tiene que andar atrás diciéndole constantemente al niño. Por eso lo que la Biblia dice: no sean como niños en su manera de pensar, en su manera de ver el mundo, en su manera de vivir. No sean como niños, sino sean en su comportamiento, dice. En su comportamiento sean como niños. Los niños, ellos no guardan rencor. Si por ahí hay niños que guardan rencor, es una excepción. Pero los niños pueden pelear un rato y ellos ya están bien. Ellos no agarran tan en serio las peleas. Entonces la Biblia nos dice que no seamos niños en el modo de pensar, sino ser niño en la malicia para hacer lo malo. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces volvemos aquí. La iglesia debemos de aprender a no ser como niños. Eso dice la Biblia: no sean como niños en su manera de pensar. El niño es alguien que no se preocupa. Ese tiene un lado bueno y uno malo. El niño es alguien que no se preocupa por el futuro, por lo que está adelante. Por eso es que papá y mamá
le tiene que obligar a estudiar, ¿sí o no? A ellos no sabe qué sigue, ellos no sabe por qué está estudiando, tal vez no sabe hoy, ¿sí o no? Pero hay alguien diciéndole, haga esto. La iglesia muchas veces, el quebranto de todo profeta, el profeta ve cosas que el niño o la iglesia muchas veces no ve. Entonces, Dios advierte cosas, sucesos, cosas que van a pasar por cierto acto. Se le tiene que decir, y muchas veces la iglesia se comporta, la iglesia de otro lado no está, aclaro para seguir, se tiene que andar como niño. Hoy también el Señor estuvimos conversando de cosas como esta. No sé si la iglesia se da cuenta de que hace rato que no anda atrás de alguien, ¿sí o no? Yo sé que alguien dijo, el pastor ya no nos quiere, ahora ya no me reta, ya no me dice que estoy haciendo mal, ¿será que estoy haciendo bien todas las cosas? Me hice un tiempo donde dejé que las cosas fluyan, donde dejé que las cosas acontezcan, para ver hasta qué punto o cómo estamos. Y hay una palabra que es muy conocida donde dice, honrad a vuestros pastores porque él vela por vuestras almas. Es una de las palabras, es uno de los principios muy profundos. Esto de cuidar a las almas, ¿hasta qué punto, hasta dónde llega esto? El Señor me habló justamente de ese principio. Hoy le dije al Señor, ¿será que yo no sirvo para ser un líder o estoy siendo un mal líder? Y me dice el Señor, el ministro está para velar por las almas, para cuidar. Y me dice, ¿sabe cómo se cuida el alma? Constantemente tenés que andar como un niño diciéndole qué hacer, cómo hacer. La iglesia, entonces es todo un desafío para el ministro. El ministro se tiene que poner la cara bien dura también. De repente exigir ciertas cosas de la iglesia. Pero pasando unos cuantos tiempos, como que todo se mal acostumbra, o se acostumbra o no se despegó del costumbre, no sé qué pasó. Sucede eso en la iglesia. Entonces la manera de pensar del niño, Heiñan debe la Biblia, hasta Guaranibe, que no seamos así en la manera de pensar. En las iglesias, por ejemplo, tenemos ciertas disciplinas, no sé si son reglas, mejor digo disciplinas, ¿sí o no? El culto empieza a las 6:30, por ejemplo, pastor Ñandeyauta, no. Los sugieres llegan y siempre en el papelito de abajo dice media hora antes, los sugieres, 6:30 culto, entonces hay disciplina que los sugieres o lo que está en el liderazgo, alabanza, danza no sé, danza viene más temprano a hacer su práctica, ujieres, lo de la alabanza. Entonces las 6 es el horario, se cumple una semana, 2 semanas, se cumple, pastor, se cumple, ¿sí o no? Se cumple. También sucede en otras iglesias, en esta no, que también los niños tienen su colchacito, ¿verdad? ¿Sí o no? Y frazadita. ¿Sí? Si tu niño no tiene, trae uno. Sucede que el pastor a veces tiene que ser un poquito, acá en Paraguay se dice mujerín, al que se mete en cosas de mujeres. Y le digo, y como que mi trabajo y me toca a mí hacer, no le voy a dejar a la pastora arriesgarse a eso para que le odien, no, ódienme a mí, a ella nunca. ¿Está bien? ¿Está bien? Más sobre mi cadáver. Alcen su frazadita, después cuando sus niños se van a ir, pueden doblar su frazada y meter en el armario. Sí, 15 días, 20 días, un mes, tranquilo, perfecto. Después se vuelve lo mismo. Hoy vine para repasar y repasé con una colcha. ¿Sabían eso? A veces se enojan cuando encuentren por ahí. No encontré el trapo de piso, entonces a este sirve, dije, porque ya que está en el piso. Pequeñas cosas. ¿Qué es esto, pastor, de Yucatán? No, es que lo que nos tiene mal a los cristianos es eso. Se nos tiene que andar como niños y tenemos comportamientos de niños. A veces nos creemos tan maduros espiritualmente y no nos damos cuenta, y ahí es donde entra el pastor a enseñarnos cuál es la manera de vivir
o de pensar, perdón, la manera de pensar de un niño. Que a un niño se le tiene que decir hoy, por favor, puedes no pegar tu chicle, a la otra semana ya vuelve a hacer lo mismo. Ese es un niño. El niño le dices, no entre más con tu pie sucio al piso, el niño lo hace ahí 1, 2 veces, media hora después ya vuelve a hacer lo mismo, ¿sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? La Biblia está diciendo, ustedes iglesia, la gente de otra iglesia, a ustedes no sean así. No sean que se le tiene que decir 100 veces la misma cosa, eso es lo que está diciendo. Que cada uno debemos de saber nuestra responsabilidad. ¿Saben eso? La responsabilidad de una iglesia es que primero tiene un horario de culto y día de culto. Uno puede venir un martes y decir, pastor, quiero que hagas culto, y se hace. No, se hace culto. La iglesia su día de culto es lunes a las 6:30, miércoles a las 6:30, sábado a las 6:30. Amén. No hay ni diferencia de horario para que nadie se confunda. A las 6:30, 18:30 horas. Para la gente que es un poquito más elevado en esto de los horarios militares. Y si es militar, pastor, entonces a parar los militares. Ya entendé, iglesia, anda ya, imagina, amanecer ya vimos el horario, pero bueno, corrige después. Eso es, escuchamos mucho este versículo. Díganme si escuchaste muchas veces ya de memoria, ¿sabe? Ay, pastor, yo vine hoy y quería escuchar una palabra fresca y me compartió un versículo que yo escuché desde niño. Una diferencia es escuchar el versículo, una diferencia es saber este versículo, y grande la diferencia no conocer. Entonces vamos a escudriñar y estamos escudriñando este principio. ¿En qué momento me comporto, pastor, como un niño? O pienso, allá voy, José. ¿En qué momento estoy pensando o cómo uno puede pensar como un niño? No piensa en que haciendo ciertas cosas puede dañarse. El niño se cuelga del árbol o se sube del árbol y hace macaquito o lo que sea. No tiene miedo. Nosotros los adultos vemos, nos desesperamos y casi desmayamos. ¿Sí o no? El niño se viene con la bicicleta bajada, nosotros vemos y casi nos infartamos y ellos felices de la vida. ¿Sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? El pastor casi infarta, la iglesia feliz de la vida, con una cervecita en la mano, haciendo no pasa nada, pastor. La Biblia dice, los borrachos no entrarán, esta botellita no me emborracha. Tranquilo. ¿Sí o no? La gente diciéndote, pastor, o gente no viniendo, 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 4, 5, 6 cultos. El pastor ya está desesperado. La iglesia relajado. Piensa que todo está bien, es un niño. No sabe que faltar 1 culto, 2 cultos y 3 cultos, que a la cuarta ya no va a querer venir en los cultos. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo es esto de pensar como niño? Pensar que tú faltando en los cultos pueda estar firme en la presencia de Dios. Ese es un pensamiento de niño. ¿Ya entendés, iglesia? ¿Sí o no? Y si alguien no me cree, ve, yo sé que alguna vez en tu vida te sucedió. Y vas a escudriñar y vas a ver eso y ahí vas a confirmar si es cierto. Las personas que se apagaron de la presencia de Dios fueron personas que pensaron como niños. Pensaron que no pasa nada, faltó 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, cuarto, la quinta ya no quiso venir. ¿Alguien me está entendiendo? Y la sexta ya odian a los cristianos. Muchas personas que odian a los cristianos son personas que ya conocieron, ya estuvieron dentro de la casa del rey. Personas que ya estuvieron en la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es tener un pensar o una forma de pensar de niño. Una forma de pensar de niño es que el pastor está bien, el pastor está para guiar, está para exhortar y reprender, dice la Biblia, corregir. Y así es la forma de cuidarte. ¿Alguien me está entendiendo? También hablamos varias veces, los líderes tienen que tratar de estar en los discipulados. ¿Por qué? Porque si no, no puede. ¿Qué cosa va a enseñar? ¿Qué va a llevar? ¿Vaya a enseñar sus propios principios o principios de otros? Tiene que adaptarse, tiene que ver cuáles son nuestros principios, tiene que ir a moverse a base de eso.
¿Alguien me está entendiendo? Un líder no puede andar así. Entonces como niños tenemos que estar, y hay veces tenemos que pelear. Y es el cuidado que el pastor, y hoy el Espíritu Santo me dice, hola, ese es cuidar de un alma. Y yo le digo, ¿será que soy un mal líder? Dejé que las cosas a ver hasta dónde se mueven, hasta dónde se van, hasta dónde pueden. Y le dije a mi esposa hoy, todo está mal. Todo está mal. Líder de niños, no hay ninguno. Ujieres 6:30. Hermana Ana y hermano Raúl vienen a las 6 o a las 5:45. Estoy a punto de nombrarle líder. Pastor, pero no. Y me pregunta, pastor, ¿hay veces que quiere soltar el ministerio? Sí, por esas razones. Pero estoy de pie. ¿Por qué? Porque sería bueno que las personas adultas se comporten como adultos. La Biblia dice, no sea como niño en tu forma de pensar. Amén. Cuando te hable palabra así, uno se enoja, tiene forma de pensar de un niño. Porque al niño le dices, no haga esto y piensa que no le quieres. Te dice, no me querés. Tú le dices, no puedes irte, es muy lejos, es peligroso. Se enoja contigo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque piensa que no le quieres o no quieres verle feliz. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, un cristiano que con pensamiento infantil de niño, cuando le dice cosas así se enoja, porque piensa que no le quieres, porque piensa que le estás avergonzando. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, una vez más el Espíritu Santo, ese es cuidar. Que tenés que decir, tenés que estar siempre encima. ¿Cuánto tiempo? Hasta que la muerte les separe. Jaigüe. Sí. Hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la iglesia no siempre es como pensamos o queremos. A veces las personas más maduras y más fiables aparentemente, llega un tiempo, empieza a faltar. Una vez, 2 veces, 3 veces, y la cuarta ya viene obligado. Viene por obligación. Perdió la pasión, no el primer amor. El primer amor hace tiempo ya se fue. ¿Se acuerdan del primer amor? Haces un trabajo arduo, eres alguien que te esfuerzas, haces de lo mejor, pero algo tengo en contra de ti. Perdiste tu primer amor. Perdiste tu forma de amarme cuando fuiste cristiano en los primeros tiempos. Me dejaste de amar así. Hablamos la otra vez de eso, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Entonces sucede, por eso es que ser ministro, la gente piensa que es abrir un salón, poner silla, poner micrófono parlante y una música y ya está. Eso no es. Eso es lo que la iglesia necesita. Ser ministro, a veces te arriesgas a esto, de que vas a encontrar personas que piensan como niños, pero sería bueno, eso es bueno cuando alguien es nuevo, pero hay veces que personas nuevas prestan más atención a las personas que ya se acostumbraron. Es que aquello soy tío Arce, yo soy hermano y puedo ser hijo y soy hijo también, ¿sí o no? Y soy tu amigo. A veces pienso y digo, ¿será que está bien que yo haga juego con los miembros? Tengo que ser más serio. Tengo esta confusión hasta ahora. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a veces pienso, a veces calculo que me arriesgo haciéndole broma a alguien. ¿Sí o no? Por ahí que sea motivo o razón de perder el respeto. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a funcionar si no hay respeto al líder. ¿Cómo es esto?
¿quién te va a corregir? ¿Quién te va a instruccionar? ¿Quién te va a disciplinar? ¿Quién te va a decir las cosas que se te tiene que decir? ¿Por qué? Porque esa es la forma de cuidar. Ahora, si tú piensas que el cuidado que hace un pastor es orando, solamente orando por ti para que tu matrimonio te vaya bien, es que el cuidado del pastor es que él ora para que mi finanza vaya bien, eso no funciona así. El pastor ora por tu matrimonio. El pastor está para orar en tu vida económica, sí. ¿Alguien me está entendiendo? Pero eso no va a pasar si tú paralizas. Uno puede orar y esa persona, si no quiere, no recibe. Una persona puede estar lleno del Espíritu Santo y quiere impartir sobre ti, pero tú no quieres, no recibes nada. Solo una escupida o algo. No sé, no se recibe, no se puede. Entonces, si una persona o un líder ora por tu matrimonio y tú no haces nada, y tú no haces lo que tienes que hacer según la Biblia, no va a funcionar. ¿Alguien me está entendiendo? Si la Biblia te dice que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, si el ministro ora en tu vida financiera, esa bendición no te va a llegar si tú no abres la puerta, porque eso se hace en equipo. ¿Alguien me está entendiendo? Pastor, ¿por qué yo no soy bendecido y otros sí? Es que hay principios que se tienen que cumplir. Y un niño piensa que todo viene de regalo, que todo viene de sorpresa, que nada se trabaja. El niño piensa que no hay necesidad de esforzarse. El niño solo quiere. ¿Alguien me está entendiendo? El niño quiere un Play 4, un Play 5, pero no piensa o no sabe cuánto cuesta un Play 4 o un Play 5. El niño quiere un juguete que vio en la tele, ¿sí o no? De Hot Wheels o algo así. Quiere, pero no sabe cuánto cuesta, solo sabe que quiere. Ese es el niño. Esa es la forma de pensar de un niño. Eso está mal, pastor, es un niño, déjalo ser así. Eso está bien, pero para el adulto no es lo mismo. El adulto quiere, pero sabe cuánto cuesta. ¿Alguien me está entendiendo? En el cristianismo, una persona que piensa como un niño es una persona que solo quiere y piensa que las cosas suceden así, por querer. Porque hoy es mi cumpleaños. Las cosas no funcionan así. Un adulto sabe que tiene que esforzarse. ¿Sí o no? Tiene que esforzarse, tiene que ahorrar, tiene que hacer esto. Sabe que tiene que hacer cosas de adulto. ¿Sí o no? Un cristiano que piensa como alguien maduro sabe que tiene que hacer, que otro no va a hacer por él. ¿Alguien me está entendiendo? Sabe que tiene que trabajar por su futuro. Sabe que tiene que trabajar para prosperar. Tiene que hacer algo. ¿Ese sabe el adulto, sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? El cristiano que piensa o tiene pensamiento de niño es un cristiano que vive por vivir y piensa que todo viene por venir y no sabe que tiene que esforzarse. Un cristiano maduro sabe que tiene que hacer esfuerzo, sabe que si quiere cambiar un carácter. El cristiano maduro sabe que eso no sale orando, sino más bien sale orando y esforzándose. Ahí Dios te va a ayudar. Un cristiano maduro sabe que una palabra grosera no va a salir de su boca si no se esfuerza, si no pelea, si no se autodisciplina. Sabe que no va a funcionar. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí o no? ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Ese es un cristiano maduro. Entonces la iglesia tiene que despertarse, no tiene que vivir o pensar, tiene que vivir como niño en su manera de ser, pero no en su manera de pensar. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Dice la palabra así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Este es el maduro, glorifica a Dios cuando se le ofende, cuando se le burla, cuando hay batalla por causa de Cristo. Amén. Porque es tiempo, verso 17, acá viene lo lindo, acá viene la bendición, la palabra bendita.
Porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde? ¿Dónde va a comenzar el juicio? La casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Verso 18 dice: y si el justo con dificultad se salva. Dice que la salvación es fácil. ¿Cómo se salva el justo? ¿Saben qué es dificultad? Difícil. ¿Se necesita de qué cosa? Esfuerzo, entrega, atención, concentración las 24 horas. Mucho esfuerzo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. ¿Ya entendés la cosa? El cristiano que piensa como un niño, piensa que todo está bien. Piensa que es juego las cosas de Dios. Piensa que fornicar es tranquilo, no pasa nada, Dios te ama así. Piensa que vivir una inmoralidad sexual, algo que no es diseño, algo que no es natural de Dios, piensa que todo está bien. No, tranquilo, no pasa nada, Dios es amor, pero Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios de amor y un Dios de juicio, dice la Biblia. El maduro sabe que Dios es alguien que ama, es alguien que corrige, pero es alguien que juzga también, va a ser alguien que va a juzgar. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa, a lo de su casa, a lo de su familia. Ahí va a empezar a corregir. ¿Alguien me está entendiendo? La Biblia enseña esto. Dice al ministro, al obispo: corregí bien a tus hijos, educá, controlá. Primero, después la casa de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es Dios, primero su casa y después lo de afuera. Eso es el diseño de Dios. Dios dice, entonces, el cristiano que piensa como un niño, piensa que no pasa nada, puede probar, puede hacer pecado, puede andar jodiendo, puede estar ignorando la palabra del que le instruye y piensa que todo está bien. Siendo que la palabra no dice eso. La palabra dice que esto ser cristiano es difícil, yo le entiendo. Y creo que varias veces dije a jóvenes, yo le entiendo que ser cristiano no es fácil, más para los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes están en una etapa de sensibilidad, están en una etapa donde la mente de los jóvenes tiene que ser cuidado por alguien. Están en los momentos donde ellos no saben qué es malo, qué es bueno. Solo quieren probar y tiene que estar un adulto, alguien ahí, reprendiendo, exhortando, peleándose con ellos. Esos son los jóvenes, yo le entiendo y digo a los jóvenes, yo le entiendo a ustedes. Cuando quieren comportarse, cuando sea, pero eso no justifica que uno se comporte así. Por eso le digo, ser cristiano no es fácil. ¿Saben por qué? Porque las cosas se tienen que hacer ordenadamente y eso es lo que a la juventud no le agrada, no le gusta. Y eso es normal, porque son cosas de tu edad. Son cosas de tu edad. Por eso Pablo, el apóstol, dijo así, de esta manera: no te dejes llevar por las emociones juveniles, ¿sí o no? Él estaba hablando justamente de esto. Le entiendo que hay ciertas emociones en ustedes, ciertos deseos, pero no se deje dominar por ella, ¿sí o no? Yo hoy vengo a decirle una vez más, yo le entiendo. Pastor, vos no querés lo que andemos así, yo te entiendo, yo fui joven. Yo sé que se nos pasa por la mente, le entiendo. Pero entienda algo, que ser cristiano no es fácil para el joven, no es fácil para papá y mamá, para el esposo y la esposa, no es fácil. Y uno va a decir, pastor, solo en la juventud es difícil. No, también para cada persona en cada edad tienen sus dificultades. A las casadas le cuesta ser esposa, a los casados le cuesta ser esposo, eso es normal, es sufrido, ¿sí o no? La otra vez el maestro estuvo enseñando acerca del matrimonio. Hay cosas que hay que sufrir, sí. Hay cosas que de repente no acepto, no quiero, pero hay que hacerlo.
Esa es la manera de pensar de un cristiano maduro. Tengo que hacerlo, es necesario que yo haga, es necesario que yo suelte, es necesario que yo no actúe de esa manera, es necesario, es un cristiano adulto. Pero un cristiano que piensa como un niño, vive su vida normal. Se viene a la iglesia, recibe palabras poderosas, imparticiones, ven los milagros, sanidades que Dios hace, Dios los liberta o los sana a Él mismo y se va y se comporta de la misma manera en su casa. Antes de llegar en la casa ya le trata mal a la esposa. Antes de llegar en casa ya le habla mal al esposo. ¿Alguien me está entendiendo? No pasó nada. ¿Qué pasa? Es alguien que piensa como un niño. Piensa que las cosas van a funcionar sin hacer nada, sin esfuerzo. Cuando uno es niño, muchos no quieren ni siquiera ir a la escuela, pero alguien tiene que obligarlo. Pero el niño aún no sabe. Hoy día muchas personas le dicen a los jóvenes, estudien. ¿Por qué? Porque ya sufriste y ya estudiáramos. ¿Sí o no? ¿Por qué te dice eso? Porque estuvo en la edad de juventud donde no sabía para qué se tenía que estudiar. ¿Sí o no? Y ahora que está en esa edad ya sabe para qué era el estudio. ¿Para qué o por qué debía de haberse preparado? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces hoy día el cristiano tiene que saber que cada cosa que haga hoy, en el futuro eso te va a pasar factura. El que piensa como un niño piensa que se acabó y eso no pasó nada aquí. Piensa que es así. Un cristiano tiene que entender que toda cosa que tú hagas, buenas y malas, eso te va a venir, el fruto de ese acto te va a venir en el futuro. ¿Sí o no? Yo sé que muchas personas van a decir o puedes criticarte por tu prosperidad, por lo que eso, pero tú hiciste algo. ¿Alguien me está entendiendo? Tú sembraste anterior, tú hiciste algo en el pasado para que hoy vivas eso. ¿Estamos entendiendo? Si mi matrimonio va mal, yo tuve que haber hecho algo mal para que hoy sea de esa manera. ¿Estamos aquí? Ya entendé, pa. Pero el niño hace cosas sin pensar en las consecuencias. Se tira la bajada, viene con una velocidad tremendo en la bicicleta, no piensa en la consecuencia, no piensa y no sabe que si se cae se puede romper o puede llegar a cosas peores. Pero el adulto lo sabe, ¿sí o no? El adulto sabe, por eso es que le clamamos a los niños, no hagas esto, no hagas aquello. El niño no sabe, su pensamiento es de esa forma. Y hay cristianos, vuelvo a decir, que piensan que en la casa de Dios o en la familia de Dios yo puedo vivir como yo quiero. Eso no funciona así. Que yo puedo hacer las cosas y si le gusta así, está bien. Eso no pasa así. Ya no me voy más en la iglesia si el pastor me dice tal cosa. Eso no es así. Eso no tiene que ser así. ¿Alguien me está entendiendo? Hay ciertos lugares donde no está para hacerse como tú quieres, sino más bien te tienes que someter al modelo. ¿Sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? Si te vas al tren y tienes su forma de entrar, de pagar, tenés que respetar las reglas. Para entrar en un estadio, ¿sí o no? Tienen su regla. ¿Alguien alguna vez se fue al estadio? Sí. Para entrar al estadio, no es que vos te vayas y le decís, yo pago mi entrada y yo entro como quiero. Voy a meter este machete aquí por seguridad. No vaya a ser que me venga encima y esté yo desarmado. No, sino más bien los que organizan el evento tienen sus reglas y disciplina. No es solo ir a pagar y ya puedes entrar. Pagas tu entrada, después te sometes a sus reglas y condiciones, ¿sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? Te sacas hasta el cinto. Los varones tenemos que dejar los cintos, el cinto este. No vaya a ser que lleve un cinto de bronco ese del el grandote, negativo. Cinto se deja todo en un lugar. La salida elegí el cinto que quiera. Eso no le importa a ellos. Su regla de ellos
es que tú dejes tu cinto en la entrada. Y alguien llevó mi cinto, no me interesa, te voy a decir porque es su regla eso. Al salir puede agarrar el cinto que quiera. Mentira. Si salí a encontrar tu cinto, perfecto. Entonces te recomiendo, no lleve. Hay reglas. Entonces uno se somete, se saca el cinto, pero se me cae el pantalón, no me importa, te va a decir. Entonces tenés que estar así en el estadio. No salte mucho nomás. Sentadito nomás, lenta. ¿Sí o no? Aplaudí nomás. No saltes. Hay reglas. Tampoco se mete acá en Paraguay. No se mete bebida alcohólica. Es regla. ¿Sí o no? Es regla. No es que vos te vas y vas a meter el termo ese que yo tengo, mi bebedero ese de metal. Tampoco, no se puede. Hay reglas que uno tiene que respetar. Amén. Te vas en el circo o en el parque de diversión. Hay reglas para los niños. No es que un bebé se va a subir en cualquier cosa. Hay esos metros, no sé cómo le dicen. Y el niño se tiene que poner ahí. Y si alcanza la estatura, puede entrar. No es solo ir y pagar y que el niño puede subir. No, hay reglas. Ahí donde uno entiende que el dinero no manda ahí donde hay reglas. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí o no? Entonces, en la vida, el cristiano tiene que entender que allá afuera hay reglas, que en la iglesia hay reglas, en lugares donde no es nuestro hay reglas, en las que yo me tengo que someter para que funcionen las cosas. En el reino de Dios hay reglas, hay disciplinas. ¿Sabían eso? Hay disciplinas en las que yo me tengo que someter. Dios no se va a someter a mí. No es porque yo venga y te diga Dios es amor, está bien, puede vivir en fornicación, en adulterio, tranquilo, no pasa nada. Puedes vivir en cualquier inmoralidad sexual, tranquilo, no pasa nada, Dios es amor. Te estoy mintiendo. Porque Dios tiene regla, Dios tiene disciplina, Dios te dice si quieres entrar a mi reino, tiene que despojarse de eso, tiene que dejar el cuchillo afuera, ¿sí o no? Para entrar al estadio tiene que dejar el cuchillo, tiene que dejar el cinto, tiene que dejar afuera. Para entrar en el reino de Dios hay ciertas cosas que tenemos que despojar de nuestras vidas. Hoy día el cristianismo, y la Biblia habla de esto, habla de que Cristo no va a venir antes que venga la apostasía. Muchas iglesias que estaban bien, hoy día ya no se está hablando de pecado porque se ofende la iglesia, se va. No. ¿Y sabe qué más el Espíritu Santo me dijo cuando entré aquí? Algo más que vas a enseñar, ahora me vino en la mente, algo más que vas a enseñar. La iglesia está tan acostumbrado a escuchar lo que Dios va a hacer en su vida. La iglesia está tan acostumbrada a enseñar lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque en las prédicas Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, Dios va a hacer aquello, Dios va a hacer esto. Y la iglesia se goza y wow, el culto estuvo poderoso. Mentira. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Y uno va a decir, al Espíritu Santo le habla, ahora vas a darte cuenta de que sí. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? La iglesia está enseñando mucho de lo que yo puedo hacer. Y me preguntó, ¿acaso hay algo imposible para mí? Yo le dije, no. Y entonces, ¿qué tiene de maravilla? Que la gente vaya o que le diga a alguien, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, Dios, si para mí todo es posible. Y me dijo el Espíritu Santo, tú vas a predicar de las cosas que yo puedo hacer, sí vas a predicar. Pero vas a preguntar o vas a enseñar a la gente, a la iglesia, qué tiene que hacer. Porque se enseña poco. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Se enseña poco. Se enseña más de lo que Dios hace, de lo que Dios va a hacer. Y no de lo que tú y yo tenemos que hacer. Y Dios me enseñó y me dijo algo Dios. El Señor me dijo así. Tú te vas a enfocar más en enseñar a la gente qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Porque eso es lo difícil. Lo difícil es que la iglesia haga aquello, que la iglesia haga esto. Eso es lo difícil, eso es lo que se está casi dejando de enseñar. Porque se está llegando de modelo a hablar solamente de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios puede hacer. Y Dios me dijo así, tú vas a enseñar de esta forma. Yo voy a hacer las cosas que dice la palabra que yo hago, porque yo hago todas las cosas posibles. Y tú vas a enseñar a la iglesia qué tiene que hacer. Tú vas a enfocarte más en lo que tiene que hacer la iglesia.
Porque aquí lo que falta es que la iglesia haga. Aquí lo que falta es que la iglesia haga. El avivamiento. La gente habla mucho de avivamiento, predica y hacemos avivamiento, ¿sí o no? El avivamiento es gente convirtiendo o buscando de Dios sediento, personas hambrientas, ¿sí o no? Convirtiéndose. ¿Dios puede hacer posible eso? Sí, pero Dios necesita una generación que sepa qué quiere Dios que haga la iglesia. ¿Alguien me está entendiendo? Para que eso suceda. Para Dios no es nada bendecirme económicamente. Acá el problema es ¿qué estoy haciendo yo? Si yo estoy haciendo algo, la Biblia me dice qué hacer, ¿sí o no? La Biblia me dice qué hacer. Acá no funciona solamente orando, sino más bien haciendo. La Biblia dice no sean solo oidores, sino hacedores. Dios está interesado, ¿saben qué cosa? En lo que tú puedes hacer. Dios lo que pregunta es ¿qué puedo hacer yo? O ¿qué tú estás dispuesto a hacer? Porque Él dice a mí ni me pregunte porque yo soy Dios. Yo puedo hacer todas las cosas posibles. Acá el problema es ¿qué cosa tú puedes hacer? ¿Qué cosa estás dispuesto a hacer o dejar de hacer por Dios? Amén, iglesia.